Lo tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero vivía rodeado de un vacío silencioso, hasta que un niño tímido y su madre cruzaron su puerta, trayendo vida donde antes solo había soledad. Y descubrió en el afecto simple de un niño la fuerza para reinventar su propia historia. Si te ha interesado esta hermosa historia de superación y amor, no olvides suscribirte a nuestro canal y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo, continuando. En las alturas de San Pedro Garza García, el barrio más exclusivo de Monterrey, se erguía la imponente mansión de don Gustavo Elizondo. Desde allí, el magnate de la industria textil contemplaba la ciudad como quien observa un tablero de ajedrez, calculando cada movimiento con frialdad matemática. A sus 55 años, Gustavo había construido un imperio que abarcaba desde Nuevo León hasta la Ciudad de México, ganándose el apodo de «el tiburón de los negocios» por su capacidad implacable para devorar competidores. Lo que nadie sabía era que, tras aquellos muros de cantera y cristal, don Gustavo vivía sumergido en un silencio que pesaba como plomo. Cada noche, cuando los últimos empleados se marchaban, quedaba solo entre lujos que ya no significaban nada. Las paredes de su mansión, decoradas con obras de los más prestigiosos artistas mexicanos, eran testigos mudos de una soledad cultivada durante décadas. Don Gustavo, la cena está servida, anunció doña Mercedes, su ama de llaves desde 1900, hacía 20 años, una mujer que había aprendido a mantener la distancia adecuada. Gracias, Mercedes. Puedes retirarte temprano hoy. ¿Está seguro, señor? Aún tengo que revisar el inventario de la despensa y... Dije que puedes retirarte, interrumpió él, sin levantar la vista del periódico financiero que fingía leer. Mercedes asintió, que en silencio. Conocía demasiado bien las reglas implícitas de aquella casa. Nada de ruido, nada de visitas, nada de preguntas personales. Don Gustavo había convertido su hogar en una fortaleza contra cualquier forma de calidez humana. Esa noche, como tantas otras, cenó solo en el enorme comedor de caoba. El único sonido era el tic-tac del reloj antiguo y el ocasional tintineo de los cubiertos de plata contra la vajilla importada. Mientras degustaba mecánicamente los platillos preparados por el chef personal, su mente repasaba adquisiciones, fusiones y estrategias de mercado. Nunca permitía que pensamientos personales interrumpieran ese flujo de negocios, pues sabía que detrás de ellos acechaba un vacío que prefería ignorar. A la mañana siguiente, Mercedes le informó sobre un cambio en el personal. Don Gustavo, Juana, la muchacha de la limpieza, renunció ayer. He contratado a una nueva, se llama Marisol Suárez. Comenzará hoy mismo. Mientras haga bien su trabajo y respete las normas de la casa, no necesito conocer los detalles, respondió secamente. Lo que Gustavo no sabía era que aquel cambio, aparentemente insignificante, alteraría el curso de su existencia de maneras que jamás hubiera imaginado. Marisol Suárez llegó puntual a las 7 de la mañana. Era una mujer de 32 años, con una belleza discreta que los años difíciles no habían logrado apagar. Sus manos pequeñas pero fuertes hablaban de una vida de trabajo incesante. En sus ojos oscuros se mezclaban el cansancio y una determinación inquebrantable. «Buenos días, doña Mercedes. Estoy lista para empezar», dijo con una voz suave pero firme. Mercedes la miró de arriba abajo, evaluándola con la severidad de quien conoce la importancia de mantener los estándares. «Hay algo que debo decirle antes de que firme el contrato», continuó Marisol con un ligero temblor en la voz. «Tengo una hija pequeña, Paloma. Tiene 6 años y no tengo con quién dejarla. Si no puedo traerla conmigo, me temo que no podré aceptar el trabajo». El rostro de Mercedes se tensó. Las reglas de don Gustavo eran claras. Nada de niños, nada de visitas, nada que perturbara la paz sepulcral de la mansión. «Eso es imposible. El señor jamás lo permitiría», sentenció. «Por favor», insistió Marisol, con la dignidad de quien pide una oportunidad, no una limosna. «Le prometo que mi niña es tranquila. Casi no se nota su presencia. La he enseñado a estar callada y a no molestar. Llevamos mucho tiempo así, de casa en casa. Ella entiende». Mercedes dudó.
Necesitaban urgentemente a alguien para sustituir a Juana, y las referencias de Marisol eran excepcionales. Don Gustavo casi nunca sale de su despacho o de la biblioteca. Si la niña permanece en las áreas de servicio y no hace ruido, tal vez podríamos intentarlo. Pero a la primera queja, tendrán que irse, ¿entendido? Marisol asintió con una mezcla de alivio y temor. No era la primera vez que su situación la obligaba a aceptar condiciones así, pero este trabajo pagaba mejor que cualquier otro que hubiera tenido. Lo suficiente para, quizás, empezar a construir un futuro diferente para Paloma y para ella. Al día siguiente, Marisol llegó con Paloma, una niña delgada de grandes ojos expresivos y largas trenzas negras. La pequeña llevaba un vestido limpio pero gastado y en sus manos sostenía una muñeca de trapo cuidadosamente remendada. «Recuerda lo que hablamos, mi cielo», le susurró. «Marisol, debes estar muy calladita y no alejarte del área de servicio, ¿entendido?» Paloma asintió solemnemente. No era la primera vez que recibía estas instrucciones, y aunque apenas tenía 6 años, entendía perfectamente lo que estaba en juego. Había aprendido a hacerse invisible, a ocupar el menor espacio posible, a jugar sin hacer ruido. Era el precio de poder estar con su madre, y lo aceptaba sin quejas. Durante la primera semana, Marisol trabajó con una eficiencia impresionante. Limpiaba meticulosamente cada rincón de la enorme mansión, siguiendo al pie de la letra las estrictas instrucciones de Mercedes. Paloma, mientras tanto, permanecía sentada en un rincón de la cocina, dibujando en silencio o jugando con su muñeca, susurrando historias que solo ella podía escuchar. Don Gustavo, encerrado en su despacho, fingía no haber notado la presencia de las recién llegadas. Sin embargo, a veces, cuando caminaba por los pasillos, captaba fragmentos de conversaciones susurradas, risas contenidas que se apagaban inmediatamente cuando se acercaba. Sonidos que contrastaban con el silencio habitual, como notas discordantes en una sinfonía perfectamente orquestada. Una mañana, mientras Marisol limpiaba las habitaciones superiores, Paloma se aventuró un poco más allá de la cocina. Curiosa por naturaleza, la niña no pudo resistir la tentación de explorar aquel lugar que parecía sacado de un cuento. Con pasos sigilosos, avanzó por el pasillo hasta llegar a una habitación iluminada por amplios ventanales. En el centro, un enorme acuario de agua cristalina albergaba peces de colores que nadaban perezosamente entre plantas acuáticas. Fascinada, Paloma se acercó, olvidando momentáneamente las advertencias de su madre. Con los ojos muy abiertos, observaba el movimiento hipnótico de aquellas criaturas, tan libres dentro de su mundo de cristal. No se dio cuenta de que no estaba sola, hasta que una voz grave rompió el hechizo. «¿Qué haces aquí?» Paloma Senatur giró sobresaltada. Frente a ella estaba don Gustavo, con su imponente figura enfundada en un traje impecable. La niña retrocedió instintivamente, apretando su muñeca contra el pecho. Lo siento, señor», tartamudeó, con los ojos fijos en el suelo. Gustavo la observó en silencio. Había algo en aquella pequeña figura que removió algo dentro de él, un recuerdo lejano de cuando el mundo aún tenía colores brillantes y posibilidades infinitas. «¿Te gustan los peces?», preguntó, para su propia sorpresa. Paloma levantó la mirada insegura. No esperaba una pregunta sino una reprimenda. «Sí, señor, son muy bonitos», respondió con voz apenas audible. «Son peces ángel», explicó Gustavo, acercándose al acuario. «Vienen de la Amazonía. Necesitan agua limpia y espacio para nadar». «Como nosotros», dijo Paloma, con la sabiduría involuntaria de los niños. «Mamá dice que todos necesitamos espacio para crecer y aire limpio para respirar». Por un instante, algo parecido a una sonrisa suavizó las duras líneas del rostro de Gustavo. Fue apenas un momento antes de que la máscara de indiferencia volviera a su lugar. «Deberías volver con tu madre», dijo, recuperando su tono habitual. «Esta no es área para niños». Paloma asintió, dando media vuelta para marcharse. Pero antes de salir se detuvo en la puerta.
Gracias por no enojarse, señor. Prometo no molestar más a sus peces. Cuando la niña desapareció, Gustavo permaneció largo rato frente al acuario, observando sin ver realmente a los peces que nadaban ajenos a todo. Aquel breve encuentro había agrietado casi imperceptiblemente los muros que con tanto cuidado había construido a su alrededor, y aunque intentó ignorarlo, algo había cambiado en la atmósfera de la mansión. Capítulo 2. Grietas en el hielo. Los días siguientes transcurrieron sin incidentes. Marisol continuó con sus labores, agradecida de que el encuentro entre su hija y don Gustavo no hubiera tenido consecuencias. Paloma, por su parte, mantuvo su promesa de no acercarse más al acuario, aunque a veces miraba con anhelo hacia el pasillo que conducía a aquella habitación mágica. Una tarde, mientras limpiaba la biblioteca, Marisol escuchó un ruido sordo proveniente del despacho contiguo, seguido de un gemido ahogado. Dudó un instante, consciente de las estrictas reglas de no interrumpir al señor, pero algo en aquel sonido la alarmó. Tocó suavemente la puerta y al no recibir respuesta se atrevió a entrar. Don Gustavo estaba sentado en su sillón de cuero, con la cabeza entre las manos. Sobre el escritorio, varios documentos yacían desordenados, algo insólito en un hombre, conocido por su meticulosidad. ¿Se encuentra bien, señor?, preguntó Marisol, manteniéndose a una distancia prudente. Él levantó la mirada, y por primera vez, Marisol vio algo diferente en aquellos ojos habitualmente fríos: vulnerabilidad. «Estoy bien», respondió secamente, recomponiéndose. «Puedes retirarte». «Perdónela. Intromisión, pero ¿puedo traerle un vaso de agua o llamar a alguien?» «He dicho que estoy bien», insistió él, con un tono que no admitía réplica. Marisol asintió y se retiró en silencio, preocupada. Algo no estaba bien. Ese mismo día, cuando todos los empleados se habían marchado, don Gustavo permaneció en su despacho más tiempo del habitual. La visita al cardiólogo esa mañana había confirmado sus peores temores. Padecía una cardiomiopatía avanzada. Sin un trasplante, sus días estaban contados. 70% de probabilidades de que el tratamiento farmacológico no sea suficiente, había dicho el doctor Navarro con la frialdad profesional que Gustavo normalmente apreciaría. Debemos considerarlo como un candidato para trasplante, aunque la lista de espera es larga. La noticia lo había golpeado con una fuerza inesperada. No era el miedo a lo inevitable lo que lo perturbaba, sino la súbita conciencia del vacío de su existencia. Una vida dedicada a acumular riqueza y poder, sin nadie con quien compartirla, sin un propósito más allá de la siguiente adquisición, el siguiente contrato. Salió de la mansión sin rumbo fijo, necesitando aire, espacio, algo que aliviara la opresión que sentía en el pecho. Condujo sin dirección por las calles de Monterrey hasta llegar al Parque Fundidora, aquel espacio que simbolizaba la transformación de la ciudad. Lo que una vez fue el corazón industrial de México, ahora era un lugar de encuentro y esparcimiento. Aparcó y caminó hacia una zona menos concurrida. Las primeras estrellas comenzaban a asomarse en el cielo, indiferentes al drama humano que se desarrollaba bajo ellas. Se sentó en una banca solitaria y por primera vez en décadas, Gustavo Elizondo, el implacable hombre de negocios, dejó que las lágrimas fluyeran libremente. No supo cuánto tiempo permaneció así, hasta que sintió un leve toque en su mejilla. Sorprendido, levantó la mirada para encontrarse con unos ojos oscuros que lo observaban con una mezcla de curiosidad y preocupación. Era Paloma, la hija de Marisol, que con su pequeña mano limpiaba suavemente las lágrimas de su rostro. «No llore, señor», dijo con voz suave. «Mi mamá dice que las lágrimas son para lavar el corazón, pero a veces necesitamos ayuda para secarlas». Antes de que Gustavo pudiera reaccionar, Marisol apareció, visiblemente angustiada. «Paloma, Dios mío, lo siento tanto, don Gustavo», exclamó, acercándose rápidamente para tomar a su hija del brazo. «No queríamos molestarlo». «No me está molestando», respondió él, con una voz que apenas reconoció como propia.
Marisol lo miró, confundida. Había salido a dar un paseo con Paloma después de su turno, como hacían a menudo. Jamás esperó encontrarse con su empleador en aquel estado. «Siéntense, por favor», dijo Gustavo señalando la banca. La petición sonaba más a súplica que a orden. Dudosa, Marisol tomó asiento, manteniendo a Paloma cerca de ella. El silencio que siguió no era el habitual silencio tenso de la mansión, sino uno lleno de preguntas no formuladas. «El Señor estaba lavando su corazón, mamá», explicó Paloma con naturalidad. «Como tú haces a veces en la noche, cuando crees que estoy dormida». Marisol se sonrojó, avergonzada de que su hija hubiera presenciado sus momentos de debilidad y aún más de que lo mencionara frente a su patrón. «A veces es necesario», respondió Gustavo sorprendiendo a Marisol, «aunque algunos olvidamos cómo hacerlo». El regreso a la mansión transcurrió en un silencio extraño, cargado de un significado que ninguno podía articular completamente. Gustavo insistió en llevarlas, y por primera vez les ofreció sentarse en los asientos delanteros de su lujoso vehículo, no en la parte trasera como correspondería a empleadas. Durante los días siguientes, algo cambió en la dinámica de la casa. Gustavo comenzó a salir más de su despacho, encontrándose casualmente con Paloma en diferentes rincones de la mansión. La niña, con la intuición propia de los niños, no mencionaba el incidente del parque, pero le hablaba con una naturalidad que nadie se había atrevido a mostrar con él en años. Una tarde, mientras Paloma coloreaba en un rincón de la cocina, Gustavo entró con el pretexto de buscar un vaso de agua. La niña levantó la mirada y sonrió. «¿Quiere colorear conmigo, señor? Tengo muchos colores». Mercedes, que preparaba la cena, casi dejó caer una olla de la impresión. Esperaba una reprimenda inmediata, pero para su asombro, don Gustavo acercó una silla y se sentó junto a la pequeña. «No he coloreado desde que era niño», confesó tomando torpemente un crayón rojo. «No se preocupe, yo le enseño», respondió Paloma con seriedad. «Es fácil. Solo hay que elegir un color que le guste y no salirse de la raya, aunque a veces salirnos de la raya es divertido también». Gustavo esbozó una sonrisa genuina, la primera en mucho tiempo. Esa noche llamó a Marisol a su despacho. Ella acudió nerviosa, temiendo que finalmente hubiera decidido prescindir de sus servicios debido a la familiaridad que Paloma mostraba con él. «Siéntese, por favor», indicó Gustavo, con un tono diferente al habitual. «Quiero hablarle de algo importante». Marisol tomó asiento tensa, preparándose para lo peor. «Estoy enfermo», dijo él sin preámbulos. «Mi corazón está fallando y necesito un trasplante. Los médicos no son optimistas sobre mis posibilidades». La confesión dejó a Marisol sin palabras. De todas las cosas que esperaba escuchar, aquella revelación era la última. «Lo siento». «Mucho», respondió finalmente con sinceridad. «Debe ser muy difícil recibir una noticia así». «Lo es», admitió Gustavo. «Pero lo más difícil ha sido darme cuenta de que no tengo a nadie con quien compartirla, nadie que realmente se preocupe». El silencio que siguió estaba cargado de una intimidad inesperada. Por primera vez, no era el poderoso don Gustavo Elizondo hablando con una empleada, sino simplemente un hombre vulnerable compartiendo su miedo con otro ser humano. «Su hija», continuó Gustavo. «Paloma tiene algo especial, una sabiduría que muchos adultos no poseen». Marisol sonrió con orgullo maternal. «Ha tenido que crecer rápido», dijo con una mezcla de tristeza y orgullo. «La vida no ha sido fácil para nosotras, pero ella siempre encuentra luz donde yo solo veo sombras». «Me gustaría proponerle algo», dijo Gustavo después de un momento de reflexión. «Quiero que usted y Paloma vivan aquí, en la mansión. No como empleadas, sino como invitadas». Marisol lo miró desconcertada. «No entiendo, señor». «Es simple», explicó él, aunque sus ojos revelaban que para él nada de esto era simple. «Tengo una casa demasiado grande para un hombre solo. Ustedes necesitan un lugar seguro. Y yo necesito recordar cómo se siente tener vida alrededor».
Don Gustavo, agradezco su oferta, pero no puedo aceptarla. No sería apropiado y además... No, le estoy pidiendo nada a cambio, interrumpió él adivinando sus temores. Solo la oportunidad de no enfrentar esto solo, de tener algo de compañía en esta etapa de mi vida. Marisol dudó. La oferta era tentadora, un techo seguro, mejores oportunidades para Paloma, la posibilidad de ahorrar para un futuro mejor. Pero algo en ella resistía, un orgullo o quizás un instinto de protección. Piénselo, añadió Gustavo, al ver su indecisión, no tiene que responder ahora, y si decide rechazar mi oferta, su trabajo aquí está asegurado. Esa noche, mientras arropaba a Paloma en la pequeña habitación que compartían en una vecindad de la colonia Independencia, Marisol reflexionó sobre la propuesta. Su hija la observaba con esos ojos sabios que parecían leer sus pensamientos. «El señor de los peces está muy enfermo, ¿verdad?», preguntó Paloma. «¿Cómo lo sabes?». «Por cómo mira, como si estuviera buscando algo que perdió hace mucho tiempo». Marisol besó la frente de su hija, asombrada una vez más por su percepción. «Sí, mi cielo, su corazón está enfermo. Los doctores van a intentar ayudarlo, pero no es fácil. Deberíamos ayudarlo también», afirmó Paloma con convicción. «Está muy solito». «Es complicado, mi amor. Don Gustavo es nuestro jefe, no nuestra familia. Pero tú siempre dices que debemos ayudar a quien lo necesita, y él nos necesita, aunque no lo diga con palabras». Marisol acarició el cabello de Minomesim, su hija pensativa. Lo que Paloma no sabía, lo que no podía entender aún, eran los riesgos que implicaba acercarse demasiado a un hombre como Gustavo Elizondo. Un hombre poderoso, habituado a conseguir lo que deseaba. Y, sin embargo, algo en su mirada durante aquella conversación le había transmitido una sinceridad que no podía ignorar. Mientras Paloma se quedaba dormida, Marisol tomó su decisión. Aceptaría la oferta, pero establecería límites claros. No podía permitirse vulnerabilidades, no después de lo que había vivido con Antonio, el padre de Paloma, no después de haber huido en mitad de la noche, con poco más que la ropa puesta y su hija en brazos, para escapar de aquel infierno que una vez llamó hogar. Capítulo 3. Nuevos comienzos. La mudanza a la mansión fue discreta y rápida. Marisol y Paloma apenas tenían posesiones que trasladar. Algunas cajas con ropa, libros escolares y la inseparable muñeca de trapo que acompañaba a la niña desde que tenía memoria. Don Gustavo había dispuesto para ellas un ala completa de la mansión, con habitaciones contiguas, decoradas con elegancia sobria pero cálida, tan diferentes de los espacios fríos y ostentosos del resto de la casa. «Espero que sea de su agrado», dijo formalmente cuando les mostró las habitaciones. «Mercedes se encargó de la decoración, pero pueden cambiar lo que deseen». «Es perfecto, don Gustavo», respondió Marisol, abrumada por el lujo que, aunque contenido, superaba con creces cualquier lugar donde hubieran vivido antes. Paloma recorría la habitación infantil con ojos maravillados, tocando con reverencia las cortinas de algodón, la colcha bordada, los estantes repletos de libros que parecían nuevos. «¿Todos estos libros son para mí?», preguntó con incredulidad. «Todos», confirmó Gustavo. «Eran míos. Cuando era niño, han estado guardados demasiado tiempo». La convivencia comenzó con cierta torpeza. Los desayunos transcurrían en un silencio incómodo, interrumpido solo por el tintineo de la vajilla y los ocasionales comentarios de Paloma, única inmune a la tensión. Gustavo seguía pasando gran parte del día en su despacho, y Marisol, acostumbrada a su rol de empleada, encontraba difícil comportarse como invitada. Una noche, mientras Marisol arropaba a Paloma, la niña le hizo una pregunta inesperada. «Mamá, ¿por qué el señor Gustavo no sonríe casi nunca?» «No lo sé, mi amor. Algunas personas son así. Es porque está triste», afirmó Paloma con la convicción de quien conoce una verdad fundamental. «Tiene muchas cosas bonitas, pero le falta lo más importante». «¿Y qué es lo más importante? Según tú?» «Amor», respondió la niña simplemente. «Como el que tú me das a mí.
Por eso, aunque no tengamos muchas cosas, siempre estamos contentas. Marisol besó la frente de su hija, conmovida por su sabiduría natural. Duerme ya, filósofa. Mañana tienes escuela. Los días se convirtieron en semanas. Poco a poco, una rutina se fue estableciendo. Gustavo continuaba con sus tratamientos médicos, ausentándose algunas mañanas para visitar al doctor Navarro. Marisol, aunque ya no era técnicamente una empleada, seguía ayudando en diversas tareas de la casa, incapaz de permanecer ociosa. Paloma asistía a una escuela cercana, a la que Gustavo había insistido en inscribirla. Una tarde, mientras Gustavo trabajaba en su despacho, un sonido inusual captó su atención: risas provenientes de la cocina. Atraído por esa música casi olvidada, se acercó silenciosamente. Desde el umbral, observó una escena que parecía sacada de otra vida. Marisol y Paloma preparaban galletas, con las manos enharinadas y las mejillas sonrojadas por el calor del horno. «Así no, mamá», reía Paloma. «Tienes que hacer bolitas, más pequeñas o quedarán duras por dentro». «¿Desde cuándo eres tú la experta en repostería?», respondió Marisol, salpicando juguetonamente a su hija con un poco de harina. Gustavo permaneció inmóvil, absorbiendo aquella escena de domesticidad cotidiana que para él resultaba tan extraordinaria como un paisaje alienígena. No recordaba la última vez que la cocina de su mansión había albergado algo más que la eficiencia silenciosa de cocineros profesionales. «Don Gustavo», exclamó Paloma al verlo, «estamos haciendo galletas de canela. ¿Quiere ayudarnos?». Marisol se giró sorprendida y algo avergonzada. «Disculpe el desorden, ya limpiaremos todo». «No se preocupe», dijo él, entrando completamente en la cocina. «La casa es suya también ahora». Paloma tomó su mano sin dudar, guiándolo hacia la mesa. «De trabajo. Usted puede cortar las formas con estos moldes. Yo elegí estrellas y flores, pero también hay animales». Para asombro de Marisol, Gustavo se remangó la camisa y se unió a ellas. Sus movimientos eran torpes, poco habituados a tareas tan simples, pero había en su rostro una concentración casi infantil. «Creo que esta es la primera vez que hago galletas», confesó mientras intentaba despegar una estrella de la mesa enharinada. «¿Nunca? ¿Ni cuando era niño?», preguntó Paloma, incrédula. «Mi infancia fue diferente», respondió él con una sombra cruzando su rostro. «Mi padre creía que la cocina no era lugar para un Elizondo». «Pues su padre estaba equivocado», sentenció Paloma con la brutal honestidad de los niños. «La cocina es el mejor lugar de la casa». Aquella tarde marcó un antes y un después. Las barreras comenzaron a caer, lentamente al principio, luego con mayor rapidez. Las cenas dejaron de ser eventos silenciosos para convertirse en espacios de conversación. Gustavo descubrió que disfrutaba escuchando las anécdotas escolares de Paloma, sus observaciones sobre el mundo, tan frescas y desprovistas de filtros. Una noche, después de acostar a Paloma, Marisol encontró a Gustavo en la terraza, contemplando las luces de Monterrey que se extendían como un manto de estrellas hasta el horizonte. Dudó un momento antes de acercarse. «Es una vista hermosa», comentó, manteniendo cierta distancia. «Lo es», concordó él, «aunque durante años apenas la noté». El silencio que siguió no era incómodo, sino reflexivo. «El doctor Navarro me ha incluido oficialmente en la lista de espera para un trasplante», dijo finalmente Gustavo, «pero las probabilidades no son alentadoras. Mi edad, mi tipo de sangre poco común, todo juega en contra». Marisol no respondió inmediatamente, consciente de que no había palabras adecuadas para ese momento. «Paloma reza por usted todas las noches», dijo finalmente. «Tiene una fe inquebrantable en que todo saldrá bien». Gustavo sonrió con una mezcla de ternura y melancolía. «La fe de los niños. ¿Cuándo la perdemos, Marisol? ¿En qué momento dejamos de creer que las cosas pueden mejorar?» «No creo que la perdamos». «Del todo», respondió ella. «Solo la enterramos bajo capas de miedo y desengaños. Usted no parece haberla perdido». «He tenido mis momentos oscuros», admitió Marisol. «Pero Paloma, ella me obliga a mantener la esperanza. Por ella,
Tengo que creer en un mañana mejor. La mirada que intercambiaron estaba cargada de un entendimiento mutuo que iba más allá de las palabras. Dos almas heridas que, de alguna manera, habían encontrado un refugio inesperado el uno en el otro. Nunca me ha contado su historia, dijo Gustavo suavemente. ¿Cómo llegaron a Monterrey? ¿De dónde vienen? Marisol desvió la mirada hacia el horizonte. Era una historia que rara vez compartía, pero que esta noche, bajo este cielo estrellado, sentía que podía emerger. Venimos de Veracruz, comenzó. Yo trabajaba como maestra en una escuela primaria, pero la conocí a Antonio en una fiesta. Era encantador, divertido, parecía el hombre perfecto. Nos casamos después de un noviazgo breve, demasiado breve para conocer realmente a alguien. Hizo una pausa, reordenando sus recuerdos. Los primeros meses fueron buenos. Luego empezaron los celos, las restricciones, las críticas constantes. Para cuando nació Paloma, ya vivía con miedo, midiendo cada palabra, cada gesto. El control se convirtió en violencia, primero verbal, luego física. Gustavo escuchaba en silencio, con el rostro tenso. Una noche, después de una golpiza particularmente brutal, comprendí que si nos quedábamos, terminaría destruyéndonos a ambas. Esperé a que se durmiera, tomé a Paloma, algunos documentos esenciales y el poco dinero que había logrado esconder. Nos fuimos en un autobús nocturno, sin rumbo fijo. ¿Y eligieron Monterrey? No fue una elección consciente. Era la ciudad más grande a la que llegaba el autobús que pudimos pagar. Pensé que sería más fácil perdernos entre tanta gente. ¿Él las ha buscado? Un estremecimiento recorrió a Marisol. Al principio sí, es un hombre con contactos, con recursos. Hemos tenido que mudarnos varias veces cuando sentía que nos había encontrado, pero llevamos casi un año sin señales de él. Quiero creer que finalmente ha seguido con su vida. ¿Tiene miedo de que las encuentre aquí? Marisol asintió, levemente. Siempre tengo miedo. Es como una sombra que me acompaña a todas partes. Por eso dudé tanto en aceptar su oferta. Vivir aquí nos expone de alguna manera. Ya no somos anónimas. Nadie las lastimará mientras estén bajo mi techo, afirmó Gustavo con una convicción que sorprendió a ambos. Tengo recursos, Marisol. Puedo protegerlas. No quiero causarle problemas. Antonio puede ser peligroso cuando se enfurece. He lidiado con hombres peligrosos toda mi vida, respondió él con una sonrisa amarga. Los negocios en México no son para débiles de corazón. La ironía de su propia frase no le pasó desapercibida, considerando su condición médica. Ambos rieron suavemente, liberando algo de la tensión acumulada. Esa noche marcó otro cambio en su relación. La honestidad de Marisol había derribado otra barrera, permitiendo una conexión más profunda, basada en la vulnerabilidad compartida. Los días adquirieron un ritmo nuevo, más armonioso. Por las mañanas desayunaban juntos antes de que Paloma partiera a la escuela. Gustavo había modificado sus horarios de trabajo para estar más presente, incluso colaborando ocasionalmente con las tareas escolares de la niña. Las tardes a menudo los encontraban en el jardín o en la sala de estar, compartiendo lecturas o simplemente conversando. La mansión, antes tan fría y estéril, comenzaba a sentirse como un hogar. Mercedes, inicialmente escéptica ante este arreglo poco convencional, se sorprendió al descubrir que también ella disfrutaba del cambio. La alegría natural de Paloma era contagiosa, y la dignidad tranquila de Marisol había ganado su respeto. Una tarde, mientras Gustavo ayudaba a Paloma con una tarea de matemáticas, la niña le hizo una pregunta inesperada. ¿Usted nunca tuvo hijos, don Gustavo? La pregunta lo tomó desprevenido. Marisol, que cosía cerca de ellos, levantó la vista alarmada por la indiscreción. Paloma, esa es una pregunta muy personal, la reprendió suavemente. Está bien, dijo Gustavo. Es una pregunta válida. Se dirigió a Paloma con una honestidad que solo ella parecía inspirarle. No, nunca tuve hijos. Estuve casado una vez hace mucho tiempo,
Pero mi matrimonio terminó antes de tener familia. ¿Por qué se terminó?, insistió Paloma, ignorando la mirada de advertencia de su madre. Gustavo reflexionó un momento, buscando una respuesta adecuada para oídos infantiles. Porque yo estaba demasiado ocupado construyendo un imperio y olvidé construir un hogar, respondió finalmente. Mi esposa merecía más de lo que yo podía darle entonces. ¿Y ahora? ¿Todavía está muy ocupado para tener familia? Paloma, exclamó Marisol, verdaderamente abochornada ahora. No, ahora tengo tiempo, respondió Gustavo con una sonrisa melancólica. Pero a veces las oportunidades no regresan, por más que las extrañemos. Paloma lo miró con esa intensidad que parecía traspasar todas las defensas. Pero nosotras estamos aquí ahora, dijo simplemente. ¿No somos como una familia? La pregunta quedó flotando en el aire, demasiado cargada de implicaciones para ser respondida a la ligera. Marisol desvió hábilmente la conversación hacia la tarea pendiente, pero las palabras de Paloma permanecieron en la mente de Gustavo durante el resto del día. Esa noche, mientras revisaba documentos en su despacho, se encontró reflexionando sobre la pregunta de la niña. Eran como una familia. La idea que semanas atrás le habría parecido absurda, ahora no resultaba tan descabellada. Por primera vez en décadas sentía que su casa estaba viva, que las paredes contenían algo más que ecos de soledad. Su mirada se detuvo en una fotografía enmarcada sobre el escritorio. Él mismo, mucho más joven, junto a una mujer hermosa de sonrisa radiante. Lucía, su ex esposa, en los días felices antes de que la ambición consumiera todo lo demás. Hacía años que no pensaba en ella, o al menos que no se permitía pensar en ella conscientemente. Capítulo 4. Amenazas del pasado. La transformación. En la mansión Elizondo era evidente para cualquiera que conociera el lugar. Las habitaciones antes sombrías ahora resplandecían con luz natural. Los espacios que habían permanecido cerrados durante años volvían a utilizarse. La risa de Paloma resonaba por los pasillos y hasta Mercedes, la estricta ama de llaves, había suavizado su semblante perpetuamente serio. Para Gustavo, cada día traía pequeños descubrimientos, la satisfacción de ver a Paloma dominar una lección difícil, el placer de una comida compartida sin pretensiones, la calidez de las conversaciones nocturnas con Marisol cuando la niña ya dormía. Sensaciones simples que habían estado ausentes de su vida durante tanto tiempo que casi había olvidado su existencia. Una mañana, mientras Gustavo trabajaba en su despacho, recibió una llamada del doctor Navarro. «Tenemos los resultados de sus últimos exámenes». «Don Gustavo», dijo el médico con el tono neutral que los años de práctica le habían enseñado a mantener. «Me gustaría que viniera al consultorio para discutirlos». «¿No puede decírmelo por teléfono?», preguntó Gustavo, sintiendo una opresión familiar en el pecho. Preferiría hablar en persona. «¿Puede venir esta tarde?». Cuando llegó al consultorio, la expresión del doctor Navarro confirmó sus temores antes de que pronunciara palabra alguna. «La condición ha progresado. Más rápido de lo que esperábamos», explicó el cardiólogo mostrándole las imágenes en su computadora. «La medicación ya no está siendo tan efectiva como quisiéramos». «¿Cuánto tiempo?». El doctor suspiró, quitándose las gafas para limpiarlas, un gesto que le daba tiempo para elegir sus palabras. «Sin un trasplante, estamos hablando de meses, no años. 6, tal vez 8 meses si tenemos suerte y la medicación logra estabilizarlo». Gustavo asintió, absorbiendo la información con una calma que sorprendió al propio médico. «¿Y las posibilidades de un trasplante?». «Sigue en la lista, pero debe entender que los órganos se asignan según la urgencia y las probabilidades de éxito. Su edad y condición general son factores que consideran. En otras palabras, no debo hacerme ilusiones. Yo nunca le diría a un paciente que abandone la esperanza», respondió el doctor con firmeza. «He visto demasiados milagros en mi carrera para hacer eso, pero sí le aconsejaría que ponga sus asuntos en orden, por si acaso». De regreso a la mansión, Gustavo condujo en silencio,
con la mente dividida entre la realidad clínica que acababa de escuchar y la vida que había comenzado a construir con Marisol y Paloma. Una vida que ahora sabía podría ser mucho más breve de lo que todos esperaban. Al llegar encontró la casa inusualmente silenciosa. Mercedes lo recibió con expresión preocupada. «Don Gustavo, qué bueno que regresa». La señora Marisol recibió una llamada que la dejó muy alterada. Está en su habitación. Sin esperar más explicaciones, Gustavo subió rápidamente las escaleras. Encontró a Marisol sentada al borde de la cama, con la mirada perdida y las manos temblorosas. «¿Qué sucede?», ya preguntó, olvidando momentáneamente sus propias preocupaciones. Marisol levantó la vista, y el miedo en sus ojos era tan palpable que Gustavo sintió como si una mano helada le apretara el corazón. «Es Antonio», dijo con voz apenas audible. «Me encontró». Gustavo se sentó junto a ella manteniendo una distancia respetuosa, pero cercana. «¿Cómo?». «No lo sé. La llamada vino del colegio de Paloma. Una maestra nueva atendió el teléfono y le dio información. Él dijo que era su padre y que quería sorprenderla». «¿Qué dijo exactamente?». «Que pronto nos veríamos, que esta vez no permitiría que me llevara a su hija». Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Siempre ha considerado a Paloma como una posesión, no como una persona, y ahora sabe dónde estamos. «¿Paloma está bien?». «Sí, ahora está con Mercedes en la cocina, no sabe nada aún». Gustavo se levantó y caminó hacia la ventana, observando los jardines perfectamente cuidados que rodeaban la propiedad. Cuando se volvió hacia Marisol, su rostro había recuperado la expresión de determinación que lo había convertido en un temido hombre de negocios. «Nadie va a lastimarlas mientras estén bajo mi protección», afirmó con una convicción que no dejaba lugar a dudas. «Haré algunas llamadas. Reforzaremos la seguridad de inmediato». «No quiero causarle problemas», protestó débilmente Marisol. «Quizás deberíamos irnos, encontrar otro lugar». «No», la interrumpió Gustavo. «Huir no es la solución. Además, este es su hogar ahora». La firmeza con que pronunció esas palabras sorprendió a ambos. Para Gustavo, era la confirmación de algo que había estado madurando en su interior. Estas dos personas se habían convertido en su familia, en todo lo que importaba ahora. Esa misma tarde, Gustavo puso en marcha un plan. Contrató guardias de seguridad adicionales para la mansión y el colegio de Paloma. Consiguió una orden de restricción contra Antonio, utilizando sus contactos en el sistema judicial. Instaló cámaras y un sistema de alarma de última generación. La mansión, ya de por sí segura, se convirtió en una fortaleza. Por la noche, cuando Paloma dormía, Gustavo y Marisol se reunieron en la biblioteca para discutir la situación con más detalle. «He contratado a un investigador privado», explicó Gustavo sirviéndole una taza de té. «Necesitamos saber exactamente dónde está Antonio y qué pretende». «Lo conozco», dijo Marisol con amargura. «No se detendrá fácilmente. Su orgullo está herido, y para él eso es imperdonable». «¿Alguna vez intentó obtener la custodia legal de Paloma?». «No. Para él, Paloma es un medio para controlarme, no alguien a quien realmente quiera criar. Durante nuestro matrimonio, apenas le prestaba atención». Gustavo asintió procesando la información. «Eso nos da ventaja. Legalmente, estás en una posición fuerte, especialmente con los antecedentes de violencia documentados». «¿Documentados?», repitió Marisol confundida. «Los informes médicos de tus visitas a urgencias. Los hemos conseguido», explicó Gustavo, evitando su mirada. «Espero que no te moleste. Era necesario para construir un caso sólido». Marisol bajó la vista avergonzada. Aquellos informes representaban los momentos más humillantes de su vida, las veces que había vuelto a casa con Antonio después de que los médicos vendaran sus heridas creyendo sus promesas de cambio. «No me avergüenzo de ti», dijo Gustavo suavemente, adivinando sus pensamientos. «Me asombra tu fortaleza. Muchas no logran salir nunca». «Lo hice por Paloma», respondió Marisol. «Cuando nació, supe que tenía que romper el ciclo.
No podía permitir que creciera pensando que eso era normal, que así es como un hombre trata a una mujer. Gustavo cubrió la mano de Marisol con la suya, un gesto de apoyo que para ambos significaba mucho más de lo que estaban preparados para admitir. Lo enfrentaremos juntos, prometió, y te aseguro que no podrá hacerles daño de nuevo. Lo sé. Días siguientes transcurrieron en una tensa calma. Paloma notó los cambios en la seguridad, pero Marisol le explicó que eran medidas estándar en una casa como la de don Gustavo. La niña, con su intuición habitual, sabía que había algo más, pero no insistió, confiando en los adultos que la protegían. Una semana después, el investigador contratado por Gustavo presentó su informe. Antonio Juárez había llegado a Monterrey 3 días antes. Se alojaba en un hotel modesto cerca del centro y había estado realizando averiguaciones sobre la familia Elizondo, incluso visitando las inmediaciones de la mansión. Es cuestión de tiempo antes de que intente algo, concluyó el investigador. Tiene un historial de comportamiento impulsivo y ha estado bebiendo mucho. Esa misma noche, como confirmando esas palabras, Antonio hizo su primer movimiento. Apareció en la puerta de la mansión, visiblemente ebrio, exigiendo ver a Marisol y a su hija. Los guardias lo detuvieron antes de que pudiera siquiera acercarse al intercomunicador, pero sus gritos despertaron a Paloma. «¿Qué pasa?», preguntó la niña, entrando a la sala donde Gustavo y Marisol observaban la escena a través de las cámaras de seguridad. Marisol intercambió una mirada con Gustavo. Habían acordado proteger a Paloma de esta situación, pero ahora se daban cuenta de que era imposible. «Ven aquí, mi amor», dijo Marisol sentando a la niña en su regazo. «Hay algo que debo explicarte». Con palabras sencillas pero honestas, Marisol le contó a Paloma que su padre biológico estaba en la ciudad. Él quería verlas, pero que no era seguro para ellas estar cerca de él. «¿Es por eso que nos fuimos de Veracruz?», preguntó Paloma. «Porque papá nos hacía daño». «Sí, mi cielo. Tu papá». A veces no podía controlar su enojo y hacía cosas que nos lastimaban. Paloma permaneció en silencio, procesando la información con una madurez que conmovió a los adultos. «No quiero verlo», dijo finalmente con firmeza. «Tú eres mi familia, mamá, y ahora también don Gustavo». Miró al hombre con una confianza que lo abrumó. «Usted nos protegerá, ¿verdad?». «Con mi vida», respondió Gustavo, con una emoción que raras veces permitía aflorar. Los días siguientes fueron un constante estado de alerta. Antonio intentó acercarse al colegio de Paloma, pero la seguridad reforzada se lo impidió. Llamó repetidamente a la mansión, alternando entre súplicas y amenazas que Mercedes interceptaba eficientemente. Incluso intentó contactar a Gustavo en sus oficinas, presentándose como un socio potencial. Paralelamente, la salud de Gustavo comenzaba a deteriorarse visiblemente. Los episodios de fatiga eran más frecuentes y a veces debía hacer pausas durante el día para descansar. Ocultaba lo mejor que podía su condición, pero Marisol, cada vez más atenta a sus necesidades, notaba los cambios. Una tarde, mientras revisaban juntos los informes de seguridad, Gustavo sufrió un episodio más grave. Un dolor agudo en el pecho lo dobló sobre sí mismo, dejándolo sin aliento. Marisol actuó con rapidez llamando al doctor Navarro mientras lo ayudaba a recostarse. «Estoy bien», insistió él cuando pudo hablar. «Solo necesito descansar un momento». «No estás bien», respondió Marisol con firmeza, «y no puedes seguir pretendiendo que lo estás. Nos preocupamos por ti, Gustavo. Paloma y yo te necesitamos fuerte». Era la primera vez que ella lo llamaba por su nombre, sin el formal don que había mantenido como una barrera invisible entre ellos. También era la primera vez que expresaba abiertamente cuánto significaba él para ellas. El doctor Navarro llegó rápidamente y tras examinarlo aumentó la dosis de medicación. Antes de marcharse, tomó a Marisol aparte. «Su condición está empeorando», explicó con gravedad profesional. «Debería estar hospitalizado, pero conociendo a don Gustavo, se niega a ir al hospital», completó Marisol. «¿Qué podemos hacer?».
mantenerlo tranquilo, evitar situaciones de estrés y estar preparados para una emergencia. Pero la tranquilidad era un lujo que no podían permitirse. Esa misma noche, mientras Gustavo descansaba bajo los efectos de la medicación, Marisol recibió un mensaje que heló su sangre. Una fotografía de Paloma en el jardín de la mansión, claramente tomada con un teleobjetivo desde fuera de la propiedad. El mensaje era breve pero aterrador. Pronto estaremos juntos de nuevo los tres. Con manos temblorosas, Marisol mostró el mensaje al jefe de seguridad, quien inmediatamente reforzó la vigilancia en el perímetro. Decidieron no informar a Gustavo hasta la mañana siguiente, para no agravar su condición. Sin embargo, el destino tenía otros planes. A medianoche, las alarmas de la mansión se activaron. Alguien había cortado la cerca en un punto ciego y se había infiltrado en los jardines. Las cámaras captaron una figura masculina avanzando hacia la casa. Marisol, que no había podido conciliar el sueño, corrió a la habitación de Paloma. La niña dormía plácidamente, ajena al peligro. Con el corazón latiéndole desbocado, Marisol la despertó suavemente. «Mi amor, necesito que vengas conmigo. Hay que ir al cuarto seguro que don Gustavo nos mostró, ¿recuerdas?» Paloma, adormilada pero sensible a la urgencia en la voz de su madre, asintió y tomó su muñeca de trapo. Marisol la guió por el pasillo hacia la habitación de Gustavo. Necesitaba avisarle, asegurarse de que también él estuviera a salvo. Lo encontró ya despierto, con el rostro pálido pero decidido. «Seguridad me ha informado», dijo, poniéndose una bata sobre el pijama. «Vayan al cuarto seguro. Yo me reuniré con ustedes enseguida». «Ven con nosotras ahora», suplicó Marisol, aterrada ante la idea de dejarlo solo. «Necesito asegurarme de que todo está bajo control. Ve, por favor. Mantén a Paloma a salvo». Reluctante, Marisol obedeció, guiando a la niña hacia la habitación reforzada que Gustavo había acondicionado en el centro de la mansión. Una vez dentro, cerró la puerta blindada y activó el sistema de comunicación. «Estamos dentro», informó, observando las pantallas que mostraban diferentes áreas de la casa. A través de los monitores, vio con horror cómo Antonio burlaba a uno de los guardias y entraba a la casa por una ventana de la planta baja. Casi simultáneamente, Gustavo apareció en el pasillo principal enfrentándose al intruso. Capítulo 5. Revelaciones. Desde la seguridad del cuarto blindado, Marisol observaba con impotencia la escena que se desarrollaba en los monitores. Su corazón latía desbocado mientras Antonio, visiblemente alterado, se encontraba frente a frente con Gustavo en el pasillo principal de la mansión. «¿Dónde están?», exigió Antonio, con voz pastosa por el alcohol. Era un hombre de complexión, fuerte, con el rostro marcado por años de excesos y resentimiento. «Sé que las tienes aquí». Gustavo permanecía impasible, con una calma que contrastaba con la agitación del intruso. «Señor Juárez, está usted violando una propiedad privada», respondió con voz serena pero firme. «Le sugiero que se retire antes de que mis guardias de seguridad lo detengan y llamen a la policía». «No me iré sin mi hija», gritó Antonio dando un paso amenazador hacia Gustavo. «Esa mujer no tiene derecho a llevársela. La única persona sin derechos aquí es usted», replicó Gustavo sin retroceder. «Una orden judicial le prohíbe acercarse a Marisol y Paloma. Ahora está cometiendo varios delitos que podrían costarle años de cárcel». En el cuarto seguro, Paloma se acercó a su madre, atraída por las voces que se escuchaban a través del sistema de comunicación. «¿Es él?», preguntó la niña, con una mezcla de curiosidad y temor. «¿Es mi papá?». Marisol la abrazó, intentando protegerla de la escena. «Sí, mi amor, pero no te preocupes, don Gustavo no permitirá que nos haga daño». En la pantalla, la confrontación continuaba. Antonio, frustrado por la actitud imperturbable de Gustavo, comenzó a lanzar amenazas cada vez más violentas. «No sabes con quién te estás metiendo», vociferaba gesticulando salvajemente. «Ella es mi mujer y esa es mi hija. ¿Qué eres? ¿Tú? ¿Su nuevo amante? ¿Un viejo rico que cree que puede comprar una familia?». Gustavo mantuvo la compostura, aunque Marisol,
que había aprendido a leer sus expresiones, notó el ligero tic en su mandíbula que revelaba su ira contenida. «Señor Juárez, le daré una última oportunidad de marcharse por su propio pie», dijo Gustavo con una frialdad que recordaba al implacable hombre de negocios que una vez fue. «De lo contrario, me veré obligado a tomar medidas más severas». Antonio soltó una carcajada despectiva. «¿Tú y cuántos más, viejo? Tus guardias no pudieron detenerme afuera. ¿Crees que me asustan tus amenazas?» Sin esperar respuesta, Antonio se abalanzó sobre Gustavo, empujándolo violentamente contra la pared. Marisol ahogó un grito al ver cómo el rostro de Gustavo se contraía de dolor, una mano instintivamente sobre su pecho. «Mamá, está lastimando a don Gustavo», exclamó Paloma, con lágrimas en los ojos. Marisol estaba a punto de usar el intercomunicador para alertar a la seguridad cuando vio que dos guardias finalmente aparecían en escena, reduciendo a Antonio con movimientos precisos. Lo inmovilizaron contra el suelo mientras el hombre seguía gritando obscenidades y amenazas. Gustavo, aún apoyado contra la pared, intentaba recuperar el aliento. Su rostro había perdido todo color y su respiración era visiblemente trabajosa. «Necesita ayuda», exclamó Marisol al micrófono del intercomunicador. «Don Gustavo está teniendo un ataque». Uno de los guardias pareció escucharla y, tras asegurarse de que su compañero tenía controlado a Antonio, se acercó a Gustavo. Segundos después, el médico de cabecera, que ahora residía permanentemente en la mansión, apareció en el pasillo y atendió al empresario. Marisol observaba la escena con un nudo en la garganta. Ver a Gustavo tan vulnerable, colapsando mientras intentaba protegerlas, le provocaba un dolor casi físico. En ese momento comprendió con claridad lo que su corazón había estado susurrándole durante semanas. Se había enamorado de aquel hombre que, contra todo pronóstico, se había convertido en el pilar de su nueva vida. «¿Don Gustavo va a estar bien?», se preguntó Paloma con la voz temblorosa. «Sí, mi amor», respondió Marisol rezando para que sus palabras fueran ciertas. «Es un hombre muy fuerte». Media hora después, que a Marisol le pareció una eternidad, recibieron la señal de que podían salir del cuarto seguro. La policía había llegado y Antonio había sido arrestado. Gustavo, tras recibir atención médica inmediata, estaba estable, pero debía guardar reposo absoluto. Al salir, Marisol se dirigió directamente a la habitación de Gustavo, con Paloma aferrada a su mano. Lo encontraron en la cama, conectado a un monitor cardíaco portátil con el doctor Navarro a su lado. «¿Cómo está?», preguntó Marisol, sin poder ocultar su preocupación. «Estable por ahora», respondió el médico con gravedad. «Pero este incidente ha supuesto un gran estrés para su corazón. Insisto en que debe ser hospitalizado, don Gustavo». «No hay necesidad», respondió Gustavo con voz débil pero decidida. «Prefiero estar en casa». El doctor suspiró reconociendo la futilidad de insistir. «En ese caso, voy a aumentar la medicación y vendré a revisarlo cada 8 horas. Al menor cambio, me llaman inmediatamente». Cuando el médico se retiró, Paloma se acercó a la cama y, con cuidado, tomó la mano de Gustavo entre las suyas. «Gracias por protegernos», dijo con una seriedad conmovedora. «Eres muy valiente». Gustavo sonrió conmovido por la sinceridad de la niña. «Tú también eres valiente, pequeña. Las dos lo son». Marisol se acercó al otro lado de la cama con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. «Podrías haber... No debiste arriesgarte así», dijo, incapaz de expresar el torbellino de emociones que la embargaban. «Lo haría de nuevo», respondió Gustavo sosteniendo su mirada. «Por ustedes lo haría 1000 veces». Esas palabras, pronunciadas con tal convicción, derribaron las últimas defensas de Marisol. Las lágrimas comenzaron a correr libremente por sus mejillas. «No sé qué haríamos sin ti», confesó, tomando su otra mano. «Te has convertido en nuestra familia». El momento estaba cargado de una intimidad que ninguno de los tres había experimentado antes. Era como si, en medio de la crisis, una verdad fundamental hubiera emergido. Pertenecían juntos. «¿Puedo quedarme aquí un rato?», preguntó Paloma. «Prometo estar muy quietecita». «Por supuesto», respondió Gustavo, haciendo un espacio junto a él en la amplia cama.
Paloma se acomodó cuidadosamente, evitando los cables del monitor, y pronto se quedó dormida, agotada por las emociones del día. Marisol permaneció sentada al borde de la cama, sosteniendo la mano de Gustavo, observando el rostro sereno de su hija. «Ella te adora», dijo en voz baja. Nunca la había visto tan apegada a nadie. «El sentimiento es mutuo», confesó Gustavo. «Paloma ha traído luz a esta casa, a mi vida, las dos lo han hecho». Hubo un momento de silencio, no incómodo sino expectante, como si ambos supieran que estaban al borde de algo trascendental. «¿Qué pasará ahora?», preguntó finalmente Marisol. «Con Antonio, con nosotras». «Antonio enfrentará cargos graves: allanamiento, violación de una orden judicial, agresión. Mi abogado se asegurará de que permanezca lejos por mucho tiempo». Hizo una pausa, como si estuviera reuniendo fuerzas para lo que venía a continuación. «En cuanto a ustedes, quiero que se queden, Marisol, no como invitadas, no como una situación temporal. Quiero que esta sea su casa, su hogar permanente». «Gustavo, yo...» «Déjame terminar, por favor», interrumpió él suavemente. «Mi tiempo puede ser limitado. El doctor Navarro no es optimista sobre mis posibilidades sin un trasplante, y hay algo que necesito hacer antes de...» «No hables así», protestó Marisol, apretando su mano. «Vas a recuperarte, encontrarán un donante». Gustavo sonrió con una mezcla de ternura y resignación. «Siempre tan optimista. Es una de las cosas que amo de ti». La palabra flotó entre ellos poderosa y reveladora. «¿Amas?», repitió Marisol, apenas en un susurro. «Sí», confirmó él, con una franqueza que solo la confrontación con la propia mortalidad puede dar. «Te amo, Marisol. Amo a Paloma. Ustedes me han enseñado en unos pocos meses lo que no aprendí en toda una vida: el valor del amor, de la familia, de las cosas simples que realmente importan». Marisol sentía que su corazón iba a estallar. Tantas emociones contradictorias la atravesaban: alegría por la confesión, miedo ante la posibilidad de perderlo, culpa por sentir felicidad en medio de tal incertidumbre. «Yo también te amo», confesó finalmente, las palabras liberándose como aves tanto tiempo enjauladas. «Y me aterra la idea de perderte ahora que finalmente hemos encontrado algo tan precioso». Gustavo alzó una mano para acariciar su mejilla, secando sus lágrimas con una ternura infinita. «Entonces, no perdamos más tiempo, mi querida Marisol. Hay tanto que quiero compartir contigo, con Paloma». Al día siguiente, cuando Paloma estaba en la escuela, ahora con seguridad reforzada, Gustavo pidió a Marisol que lo acompañara a su despacho. Aunque el médico había insistido en que guardara reposo, él había argumentado que tenía asuntos urgentes que no podían esperar. «¿Qué estamos haciendo aquí?», preguntó Marisol, preocupada por verlo fuera de la cama. «Deberías estar descansando». «Esto es importante», respondió Gustavo, sentándose pesadamente tras su escritorio. «He hablado con mi abogado esta mañana. Quiero modificar mi testamento». Marisol lo miró alarmada. «Gustavo, no es necesario que hablemos de esto ahora. Tienes que concentrarte en recuperarte». «Al contrario», insistió él, «es precisamente porque no sabemos lo que puede pasar que debemos poner todo en orden». Abrió un cajón y extrajo una carpeta con documentos legales. «He decidido dejarles todo. A ti y a Paloma. La mansión, las empresas, las inversiones, ni todo». Marisol retrocedió abrumada. «No, Gustavo, no puedo aceptar algo así. La gente pensará que te manipulé, que me aproveché de tu enfermedad para...». «¿Crees que me importa lo que piense la gente?», interrumpió él, con una sonrisa triste. «He pasado demasiados años preocupándome por las apariencias, por lo que dirán los demás. Ya no más». Se levantó con cierta dificultad y rodeó el escritorio para acercarse a ella. «Lo único que me importa es que ustedes estén seguras, que tengan todo lo que necesiten cuando yo ya no esté». «No hables así», protestó Marisol, tomando sus manos. «Te pondrás bien. Encontrarán un donante». Gustavo la miró con una mezcla de amor y resignación. «Espero que así sea. Pero si no ocurre,
quiero asegurarme de que ustedes estarán protegidas. Paloma podrá estudiar donde quiera. Tú nunca tendrás que preocuparte por ese hombre o por el dinero. Hizo una pausa, como si estuviera reuniendo valor. Y hay algo más que quiero preguntarte. Un golpe en la puerta interrumpió el momento. Era Mercedes, con el rostro habitualmente impasible, ahora visiblemente alterado. Disculpe la interrupción. Don Gustavo, pero es urgente. El doctor Navarro está al teléfono. Gustavo asintió y tomó la llamada en el altavoz. ¿Qué sucede, doctor? Don Gustavo, la voz del médico vibraba con una emoción inusual. Tenemos un corazón compatible, un donante. Si puede venir al hospital inmediatamente, podemos prepararlo para el trasplante. El silencio que siguió estaba cargado de incredulidad y esperanza. Marisol se llevó una mano a la boca, conteniendo un sollozo. ¿Estás seguro?, preguntó. Finalmente Gustavo, como si temiera que fuera un error, un cruel juego del destino. Completamente, confirmó el médico. La compatibilidad es excelente. El órgano está en perfecto estado. Casi un milagro, considerando su tipo sanguíneo poco común. Vamos para allá, respondió Gustavo, colgando luego. Se volvió hacia Marisol, quien lo miraba con lágrimas. De alegría. Parece que el universo tiene otros planes para mí, dijo con una sonrisa temblorosa. Para nosotros, corrigió ella, abrazándolo con cuidado pero con toda la fuerza de su amor. Para nuestra familia. Las horas siguientes transcurrieron, en una nebulosa de actividad frenética. Gustavo fue ingresado en el hospital, mientras Marisol coordinaba todo con Mercedes, y se aseguraba de que Paloma fuera recogida de la escuela y llevada directamente al hospital. Cuando la niña llegó, Gustavo ya estaba siendo preparado para la cirugía. Los médicos, comprensivos, permitieron una breve visita antes de la operación. ¿Te van a arreglar el corazón?, preguntó Paloma, observando con curiosidad los monitores y aparatos que rodeaban la cama. Eso esperamos, pequeña, respondió Gustavo acariciando su mejilla. Me pondrán un corazón nuevo y fuerte. ¿Y después podrás jugar conmigo en el parque? Siempre dices que estás cansado. Después podremos hacer todo lo que quieras, prometió él, con los ojos brillantes de emoción. Iremos al parque. A la playa, a donde tú quieras. Paloma sonrió satisfecha con la respuesta. Para ella todo era simple. Don Gustavo estaba enfermo, los doctores lo curarían y luego volverían a casa juntos. Te vamos a esperar aquí, dijo la niña con convicción. Mamá y yo no nos iremos hasta que despiertes. Es una promesa, añadió Marisol, inclinándose para besar su frente. Cuando llegó el momento de llevarlo al quirófano, Gustavo tomó la mano de Marisol. Lo que iba a preguntarte en el despacho, dijo en voz baja, consciente del personal médico que esperaba. ¿Podemos retomarlo cuando despierte? Podemos retomar toda nuestra vida cuando despiertes, respondió ella, con una sonrisa llena de promesas. Ve tranquilo, estaremos aquí. Mientras observaba cómo se llevaban a Gustavo, Marisol sintió una extraña mezcla de terror y esperanza. En pocos meses, aquel hombre que una vez le pareció frío e inaccesible, se había convertido en el centro de su universo, en la promesa de un futuro que nunca creyó posible. «Don Gustavo va a estar bien, ¿verdad?», preguntó Paloma, aferrándose a su mano. «Sí, mi amor», respondió Marisol con una certeza que brotaba del corazón. «Va a estar bien. Tenemos muchas cosas por vivir juntos todavía». La operación duró horas que parecieron eternas. Marisol y Paloma permanecieron en la sala de espera, acompañadas ocasionalmente por Mercedes y algunos empleados de confianza que habían trabajado con Gustavo durante años y sentían un afecto genuino por él. Finalmente, el doctor Navarro apareció, con el rostro cansado pero sonriente. «La operación ha sido un éxito», anunció. «El nuevo corazón está funcionando perfectamente. Don Gustavo es un hombre afortunado, en más de un sentido». El alivio que sintió Marisol fue tan intenso que sus piernas flaquearon. Mercedes, siempre atenta, la sostuvo discretamente. «¿Cuándo podremos verlo?», no preguntó ansiosa. «Estará en cuidados intensivos las próximas 24 horas y solo podrán visitarlo brevemente. Después, si todo sigue bien,
lo trasladaremos a una habitación privada. La recuperación será larga, pero con los cuidados adecuados, debería recuperar una vida prácticamente normal. ¿Oíste eso, Paloma?, dijo Marisol, arrodillándose para estar a la altura de su hija. Don Gustavo va a ponerse bien. La niña sonrió con esa confianza absoluta que solo los niños poseen. Yo ya lo sabía, dijo con naturalidad. Le pedí a la Virgen de Guadalupe que le diera un corazón nuevo, y ella me escuchó. Marisol abrazó a su hija, conmovida por su fe inocente. Quizás Paloma tenía razón. Quizás alguien en algún lugar había escuchado sus plegarias y les había concedido este milagro. Capítulo 6. Un nuevo latido. Los días posteriores a la operación transcurrieron con la lentitud característica de los momentos de espera. Marisol y Paloma establecieron una rutina. Por las mañanas, la niña asistía al colegio mientras Marisol permanecía en el hospital. Por las tardes, hacían juntas los deberes escolares en una pequeña sala que el personal les había acondicionado, y luego visitaban a Gustavo durante el breve tiempo permitido. Al principio, Gustavo pasaba la mayor parte del tiempo dormido, conectado a múltiples monitores y aparatos que controlaban cada aspecto de su recuperación. Poco a poco, sin embargo, los períodos de lucidez se fueron alargando. Una semana después de la operación, fue trasladado a una habitación privada donde podían visitarlo con mayor libertad. «Te ves mejor cada día», comentó Marisol una tarde mientras arreglaba las flores que decoraban la habitación. Había elegido personalmente cada ramo, creando un entorno más cálido en aquel espacio clínico. «Me siento mejor», confirmó Gustavo, observándola con una intensidad que la hizo sonrojar. «Especialmente cuando ustedes están aquí». Paloma, sentada junto a la cama con un libro de cuentos, levantó la vista. «El doctor dijo que tu corazón nuevo está trabajando muy bien», informó con la seriedad de quien repite palabras importantes. «Dijo que eres un paciente modelo». Gustavo sonrió, extendiendo una mano para acariciar el cabello de la niña. «Tengo muchas razones para recuperarme pronto», respondió, mirando significativamente a Marisol. Ella sostuvo su mirada, sintiendo ese calor familiar que se extendía por su pecho cada vez que sus ojos se encontraban. Ya no intentaba negarlo. Se había enamorado profundamente de este hombre que, contra todo pronóstico, había transformado su vida y la de su hija. «¿Recuerdas que teníamos una conversación pendiente?», preguntó Gustavo cuando Paloma se distrajo con su libro. «Lo recuerdo», respondió Marisol acercándose a la cama. «Pero aún tienes tiempo. Debes concentrarte en recuperarte». «He estado pensando mucho durante estas noches de hospital», continuó él, ignorando su sugerencia. «Sobre el tiempo, sobre las oportunidades, sobre cómo la vida a veces nos da segundas, oportunidades que no merecemos». Tomó su mano entre las suyas, notando la diferencia entre su piel aún pálida por la hospitalización y la de ella, cálida y vital. «Antes de la operación, iba a preguntarte algo importante. Ahora estoy aún más seguro de lo que quiero». El corazón de Marisol se aceleró. Había imaginado esta conversación muchas veces durante las largas noches en la mansión, sola con sus pensamientos y esperanzas. «Marisol», continuó Gustavo, con voz firme a pesar de su debilidad física, «quiero que formemos una familia oficialmente. Quiero que tú y Paloma sean parte de mi vida, no como invitadas o protegidas, sino como mi esposa y mi hija». Aunque había anticipado algo así, escuchar las palabras en voz alta la dejó sin aliento. Una parte de ella, la que aún cargaba, con las heridas del pasado, quería protegerse, dudar, cuestionar si era demasiado pronto. Pero otra parte, la que había florecido bajo el cuidado y el amor de Gustavo, sabía que algunas oportunidades aparecen una sola vez en la vida. «¿Me estás proponiendo matrimonio?», preguntó, necesitando confirmar lo que su corazón ya sabía. «Sí», respondió él con una sonrisa, «de la manera menos romántica posible, en una habitación de hospital, sin anillo ni flores. Prometo compensarte cuando salga de aquí». Marisol
Río sintiendo cómo las lágrimas de felicidad se acumulaban en sus ojos. «No necesito compensaciones», dijo, apretando su mano. «Solo te necesito a ti, sano y fuerte». «¿Eso es un sí?», insistió Gustavo, con un destello de vulnerabilidad que lo hacía aún más entrañable. «Es un sí», confirmó ella, inclinándose para besarlo suavemente. Un pequeño carraspeo los interrumpió. Paloma los observaba con una mezcla de curiosidad y satisfacción. «¿Esto significa que don Gustavo va a ser mi papá de verdad?», preguntó con esa claridad cristalina que solo los niños poseen. Marisol y Gustavo intercambiaron una mirada, inseguros de cómo responder a una pregunta tan directa y cargada de implicaciones. «Me encantaría ser tu papá, Paloma», respondió finalmente Gustavo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Si tú quieres que lo sea». La niña lo consideró un momento, con esa expresión seria que adoptaba cuando reflexionaba sobre asuntos importantes. «Sí quiero», decidió finalmente. «Mi otro papá nunca me leía cuentos ni jugaba conmigo, y hacía llorar a mamá. Tú la haces sonreír». La simplicidad de su lógica infantil los conmovió a ambos. Para Paloma, la ecuación era clara. Un padre era alguien que brindaba amor y seguridad, que traía felicidad en lugar de miedo. Y en ese sentido, Gustavo ya era más padre para ella que Antonio jamás lo había sido. «Entonces está decidido», dijo Gustavo, extendiendo un brazo para incluir a Paloma en su abrazo. «Seremos una familia, oficialmente». La noticia del compromiso se extendió rápidamente entre el personal del hospital y los empleados de la mansión. Mercedes, siempre discreta, se limitó a asentir con aprobación cuando Marisol se lo comunicó, pero había un brillo especial en sus ojos que revelaba su satisfacción. «Era hora de que esta casa tuviera una verdadera señora», comentó, mientras preparaban juntas las habitaciones para el regreso de Gustavo, «y una niña que llene estos pasillos de risas». 3 semanas después de la operación, Gustavo fue dado de alta con instrucciones estrictas de reposo y una larga lista de medicamentos y cuidados. El doctor Navarro, que se había convertido en un visitante frecuente de la mansión, supervisaba personalmente su recuperación. «Es sorprendente», comentó durante una de sus visitas. «Nunca había visto una recuperación tan rápida en un trasplante cardíaco. Es como si su cuerpo hubiera estado esperando esta oportunidad». «Tenía muchas razones para sanar», respondió Gustavo mirando a Marisol y Paloma, que jugaban ajedrez en un rincón de la sala. La vida en la mansión Elizondo adquirió un ritmo nuevo, centrado en la recuperación de Gustavo y en los preparativos para la boda, que habían decidido celebrar de manera íntima una vez que él estuviera completamente restablecido. Marisol insistía en esperar, pero Gustavo, con una nueva apreciación por el valor del tiempo, presionaba por acelerar los planes. «Ya, hemos esperado suficiente», argumentaba. «Hemos perdido demasiados años viviendo vidas incompletas». Una tarde, mientras revisaban juntos los detalles de la ceremonia, Gustavo sacó un tema que habían postergado desde el hospital. «He estado pensando en la adopción de Paloma», dijo, observando la reacción de Marisol. «Me gustaría iniciar los trámites cuanto antes». Marisol dejó a un lado los papeles que estaba revisando, sorprendida. «¿Estás seguro? Es un paso muy serio legalmente». «Completamente seguro», afirmó él. «Quiero que Paloma tenga mi apellido, que sea mi heredera legítima, que tenga todos los derechos legales como mi hija. Quiero protegerla de cualquier reclamo futuro que Antonio pudiera hacer». La mención de Antonio tensó ligeramente el ambiente. Aunque seguía detenido por los cargos relacionados con el allanamiento y la agresión, eventualmente sería liberado. La amenaza, aunque distante, persistía. «¿Has consultado con tu abogado?», preguntó Marisol. «Sí, y dice que es factible, especialmente considerando los antecedentes de violencia de Antonio y su abandono efectivo de la niña durante años. Pero necesitaríamos tu consentimiento expreso, por supuesto». Marisol se tomó un momento para reflexionar. La idea de que Gustavo adoptara legalmente a Paloma le parecía natural,
una formalización de lo que ya existía en la práctica. Sin embargo, una parte de ella se preguntaba si no estaban avanzando demasiado rápido, si no deberían esperar a que el matrimonio se concretara primero. «¿Qué opina Paloma?», preguntó finalmente. «Aún no se lo he mencionado», respondió Gustavo. «Quería hablar contigo primero». «Deberíamos preguntarle», decidió Marisol. «Es lo suficientemente madura para entender lo que significa, y su opinión es importante». Esa noche, después de la cena, sentaron a Paloma en la sala y le explicaron con palabras sencillas pero honestas lo que implicaba la adopción. Significaría que legalmente, ante la ley, don Gustavo sería tu padre, explicó Marisol. Llevarías su apellido Elizondo además del mío. ¿Y mi otro papá ya no sería mi papá?, preguntó la niña procesando la información. Biológicamente, Antonio siempre será tu padre, respondió Marisol con honestidad. Eso no cambia, pero legalmente don Gustavo tendría todos los derechos y responsabilidades que corresponden a un padre. Paloma miró a Gustavo, pensativa. ¿Tendría que llamarte papá?, preguntó directamente. Gustavo sonrió, conmovido. Por su pragmatismo. «Puedes llamarme como te sientas más cómoda», respondió. «Lo importante es lo que sientas, no el nombre que uses». La niña asintió, aparentemente satisfecha con la respuesta. «Me gusta la idea de ser una Elizondo», decidió finalmente. «Suena importante». «Lo eres», afirmó Gustavo, acariciando su mejilla. «Eres la persona más importante en esta casa, con o sin mi apellido». Así, los trámites de adopción se iniciaron paralelamente a los preparativos de la boda. La vida, que durante tanto tiempo había parecido estancada para Gustavo y amenazante para Marisol, ahora fluía con una naturalidad que ninguno de los dos había experimentado antes. Las semanas se convirtieron en meses. La salud de Gustavo mejoraba constantemente, permitiéndole retomar gradualmente sus actividades. Sin embargo, su perspectiva sobre el trabajo y los negocios había cambiado radicalmente. Delegó muchas responsabilidades, redujo su jornada laboral y priorizó el tiempo con su nueva familia. Una tarde, mientras caminaban por el Parque Fundidora, en el mismo lugar donde Paloma había limpiado sus lágrimas meses atrás, Gustavo se detuvo para descansar en una banca. «¿Recuerdas la primera vez que nos vimos aquí?», preguntó a Marisol, quien se sentó a su lado mientras Paloma alimentaba a los patos en un estanque cercano. «¿Cómo olvidarlo?», respondió ella, tomando su mano. «Fue el momento en que todo cambió. Estaba tan perdido», reflexionó Gustavo. «Acababa de recibir el diagnóstico y sentía que mi vida había terminado. Y entonces aparecieron ustedes, como un milagro que no merecía». «Los milagros no se merecen», dijo Marisol, apoyando la cabeza en su hombro. «Se reciben con gratitud». Observaron en silencio cómo Paloma reía, deleitada con los patos que se acercaban a tomar el pan de sus manos. Su alegría era contagiosa, un recordatorio constante de la capacidad de recuperación del espíritu humano. «A veces pienso en la persona que donó este corazón», confesó Gustavo en voz baja, «en la familia que, en medio de su dolor, tomó la decisión de dar vida a otros. Es un regalo sagrado», concordó Marisol, «y lo estás honrando cada día, viviendo plenamente». «Eso intento», dijo él, colocando una mano sobre su pecho, donde la cicatriz recordaba el milagro que había recibido. «A veces siento como si este corazón hubiera sido creado específicamente para amarlas a ustedes». La boda se celebró 6 meses después del trasplante, en una ceremonia íntima en los jardines de la mansión. Solo asistieron amigos cercanos y empleados que con el tiempo se habían convertido en parte de la familia extendida. Paloma, radiante en un vestido color lavanda, llevaba los anillos con una solemnidad que contrastaba con su habitual energía. «Por el poder que me confiere la ley, los declaro marido y mujer», pronunció el juez sellando oficialmente lo que el destino había unido meses atrás. Esa noche, mientras Paloma dormía y la mansión descansaba en un silencio cómplice, Gustavo y Marisol conversaban en la terraza, bajo un cielo estrellado que parecía celebrar con ellos.
Nunca imaginé que encontraría esto, confesó Marisol, acurrucada contra el pecho de su ahora esposo. Después de Antonio había renunciado a la idea de volver a confiar, de volver a amar. Y yo había renunciado a la idea de ser amado, respondió Gustavo, besando su cabello. Creía que era demasiado tarde, que había desperdiciado todas mis oportunidades. Se miraron en silencio, maravillados por el improbable camino que los había unido. Un hombre rico y solitario, una mujer valiente huyendo de su pasado, una niña con la sabiduría para ver más allá de las apariencias. ¿Sabes qué me dijo Paloma esta mañana? Comentó Marisol sonriendo ante el recuerdo, que estaba segura de que tu corazón nuevo era especial, porque latía con amor desde el principio. Gustavo rió suavemente, conmovido por la percepción de la niña. Quizás tenga razón, dijo, entrelazando sus dedos con los de Marisol. Quizás este corazón ya sabía a quién debía amar, incluso antes que yo. Una semana después de la boda, el abogado de Gustavo los visitó con noticias importantes. La adopción de Paloma había sido aprobada. La niña era oficialmente Paloma Suárez Elizondo, heredera legítima de un imperio empresarial que, irónicamente, ahora significaba menos para Gustavo que la sonrisa de su hija al escuchar la noticia. «¿Esto significa que ya nadie puede separarnos?», preguntó Paloma, siempre preocupada por lo esencial. «Nadie», confirmó Gustavo abrazándola con ternura. «Somos una familia para siempre». Esa tarde, mientras Marisol organizaba una pequeña celebración para conmemorar la adopción, Gustavo llevó a Paloma al acuario que tanto la había fascinado el primer día. Sentados frente al cristal, observando el hipnótico movimiento de los peces, compartieron un momento de complicidad. «¿Puedo preguntarte algo, papá?», dijo Paloma, utilizando por primera vez ese título que hasta entonces había evitado. El corazón de 1900... Gustavo, aquel corazón trasplantado que había aprendido a latir con un nuevo propósito, se expandió de emoción al escuchar esa palabra. «Lo que quieras, mi niña», respondió, intentando controlar el temblor en su voz. «¿Crees que las personas pueden cambiar completamente, como los peces cuando mudan de piel?» Gustavo sonrió ante la comparación. «Los peces no mudan de piel como las serpientes», explicó suavemente. «Pero sí, creo que las personas pueden cambiar profundamente cuando encuentran una razón suficientemente poderosa para hacerlo». «¿Yo fui tu razón?», se preguntó Paloma, con esa directa sinceridad que la caracterizaba. «Tú y tu madre fueron mi milagro», respondió Gustavo abrazándola. «Me enseñaron que nunca es tarde para aprender a amar, para convertirse en la mejor versión de uno mismo». Paloma asintió satisfecha con la respuesta y volvió a concentrarse en los peces. Para ella todo era simple y claro. El hombre que había estado solo y triste ahora tenía una familia. El corazón que estaba enfermo ahora estaba sano. La casa que había sido fría y silenciosa ahora estaba llena de vida. Más tarde, cuando la pequeña celebración reunió a la nueva familia Elizondo en el jardín, Gustavo observó a Marisol mientras servía pastel a los invitados. El sol poniente arrancaba destellos cobrizos de su cabello y su sonrisa iluminaba todo a su alrededor. A su lado, Paloma relataba animadamente alguna historia a Mercedes, quien la escuchaba con una atención que nunca antes había mostrado. En ese momento de perfecta armonía, Gustavo comprendió que había recibido mucho más que un nuevo órgano. Había recibido una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, un nuevo latido que resonaba con el amor que durante tanto tiempo se había negado a sí mismo. El hombre que una vez fue conocido por su riqueza y su despiadada forma de hacer negocios, ahora era reconocido por su generosidad, su dedicación a causas benéficas y sobre todo por el amor incondicional hacia su familia. La mansión antes fría y silenciosa se había transformado en un hogar vibrante, donde las risas de Paloma hacían eco en cada rincón y el amor entre Gustavo y Marisol crecía cada día, nutrido por la gratitud y el asombro ante el milagro que habían encontrado el uno en el otro. Y así, bajo el cielo estrellado de Monterrey, tres corazones que una vez estuvieron rotos latían ahora al unísono,
sanados por el poder transformador del amor verdadero, ese que llega sin avisar y cambia el destino para siempre.